Y listo. Pues antes que nada, pues gracias por estar aquí presentes. Déjenme aquí aceptar a los compañeros que están viendo, pero vamos a retomar un poquito sobre lo que estábamos platicando, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, ya la última clase de teoría ya la vimos. Ahora simplemente viene también nuestra última clase de programación. Igual si llegan a tener alguna duda, lo podemos estar revisando. Pero vamos a tener justamente nuestra última clase de regresión. Entonces déjenme compartir aquí la pantalla y vamos a empezar un poco a comentar sobre lo que estamos haciendo. Déjenme. Bien, entonces vamos a retomar. Si se acuerdan, una de las cosas que estuvimos haciendo la última clase y que ya no nos dio tiempo de terminar bien esa parte fue lo que estábamos diciendo, ¿no? Nosotros vamos a partir que nosotros estamos interesados en hacer una simulación. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacíamos en primer lugar era, en primer lugar, cargar las librerías que íbamos a estar ocupando, ¿no? Cargábamos NumPy, cargábamos Pandas y cargábamos nuestra librería que se llama MDR. Pues ya una vez que cargamos estas librerías, lo que nosotros hacíamos, déjenme voy a simplificar acá, pues lo que nosotros hacíamos era simplemente empezar aquí a simular, por ejemplo, 1000 valores, y en este caso habíamos dicho que X iba a ser los valores que representan el gasto en publicidad, y iba a ser la variable que iba a predecir, en este caso, las ventas totales de una empresa, y lo que nosotros queríamos era lo siguiente: predecir las ventas en relación a las ventas que nosotros estábamos teniendo. Y en este caso nosotros hacíamos una simulación, donde lo tenemos aquí presente, en donde nosotros de manera teórica y de manera muy práctica simulábamos nuestros modelos a través de estas reglas, ¿no? Nos habíamos dicho que este era beta 0,1 real y beta 0 real y beta 1 real, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros habíamos platicado y donde nos habíamos quedado. Aquí sumábamos una parte aleatoria y aquí teníamos nuestra variable que estábamos intentando nosotros predecir, ¿no? Entonces, prácticamente esto fue el análisis que nosotros estuvimos haciendo y trabajábamos, ¿no? Pero nosotros habíamos dicho que esta simulación era bastante buena. Sin embargo, ¿cuál era el problema? O uno de los principales beneficios es que nosotros, cuando consultamos a Data o consultamos esta información que nosotros vamos a ver, es que nosotros en la vida diaria vamos a tener este tipo de información. Entonces, en el eje de las X tenemos a la variable X, en el eje de las Y tenemos a la variable Y, ¿no? Que si lo quieren ver de otra forma, lo que nosotros estamos diciendo es que en el eje de las X tenemos aquí el gasto en publicidad. Entonces aquí tenemos el gasto en publicidad y la variable Y habíamos dicho que era, en este caso, iban a ser las ventas de la empresa. Entonces ejecutábamos y déjenme, volvemos aquí a cargar nuestro archivo que se llama data. Y esto es lo que nosotros realmente vemos en la vida diaria. En la vida diaria no sabemos X, no sabemos a Y, simplemente vemos dos columnas que son o representan nuestra información. Sabemos que tenemos el gasto en publicidad para determinados meses y sabemos que tenemos las ventas de estas empresas. Entonces, con esto, nosotros lo que estamos buscando con un modelo de regresión es intentar predecir cuáles van a ser las ventas en relación a los gastos que nosotros estamos haciendo. Entonces, si el día de mañana nosotros hacemos un gasto de 6 millones de dólares, entonces sabemos que no tenemos ningún caso donde tengamos el valor de 6 millones exactos, pero nosotros ya podemos dar predicciones acerca de ello. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si se acuerdan, aquí nosotros tomamos un modelo que se llama modelo de R, que es nuestra librería, llamamos a nuestro objeto que se llama modelo de regresión, ejecutábamos, y con simplemente ejecutar este modelo que nosotros estuvimos construyendo, que es el código que estuvimos analizando en clase, es que nosotros aquí podemos ver que en este caso, dentro de modelo, podemos ver algunas métricas muy interesantes. Por ejemplo, si le damos clic en modelo, podemos ver que, por ejemplo, nos dice que beta cero es igual a 2,45, es decir, si no invertimos nada en publicidad, lo que nosotros vamos a estar viendo es que vamos a tener, si no invertimos nada, vamos a tener una venta aproximada, una venta estimada de 2,45 millones de dólares, ¿no? Y luego tenemos a beta uno que nos dice que es igual a 4,91. Es decir, nosotros sabemos que casi prácticamente por cada millón de dólares que nosotros invertamos en publicidad,
nosotros vamos a estar ganando 5 millones más en ventas, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una cierta relación y hay una correlación directa. ¿Por qué sabemos que hay una correlación directa? Porque este valor de beta uno es un valor positivo. Si fuera negativo, tendríamos una correlación negativa, entonces prácticamente por cada peso que invertamos vamos a perder en publicidad, ¿no? Entonces en este caso aquí tenemos todas estas métricas y aquí teníamos todos estos valores que nosotros podíamos estar consultando, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros teníamos la habilidad es que, por ejemplo, nosotros aquí si imprimimos modelo, aquí ya no nos lo está dando, pero por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer simplemente es que podemos poner aquí un print y accedemos a modelo, punto, y accedemos a beta cero, por ejemplo. Entonces aquí ponemos b cero y aquí ya sabemos los valores que nosotros estuvimos platicando ahorita, ¿no? Entonces prácticamente tenemos esta parte de aquí. Y también vimos algo muy interesante, que en este caso estamos simulando que los valores reales es 1.5 y este es el valor de beta uno. Y si nosotros vemos nuestros estimadores, vemos que este es 2.45 y este es igual a 5. Son valores muy cercanos, pero vemos que hay diferencias porque tenemos aquí solamente 100 valores que estamos simulando. Si nosotros empezamos a simular más datos, habíamos dicho, por ejemplo, 1 millón, vamos a ver que en este caso volvemos a ejecutar y nos dice beta cero es igual a 1.5, 1.49 y beta uno es igual a 4.99, que si vemos ya son valores muy cercanos a los que nosotros habíamos denominado como los valores reales, ¿no? Pero aquí justamente, igual quien se haya perdido un poco la clase, habíamos visto que beta cero y beta uno son interesantes, pero lo interesante aquí también es encontrar una interpretación numérica de lo que nosotros hemos indicado. Por ejemplo, ya habíamos dicho, una de las cosas que podemos ver en el examen es que, por ejemplo, nos digan que ajustamos este modelo y tenemos estos resultados, que interpretemos los resultados. Entonces, prácticamente aquí vendría lo que nosotros habíamos indicado, ¿no? Si nosotros no invertimos en publicidad, nuestras ventas van a ser en 1.5 millones y luego por cada millón que nosotros invirtamos, vamos a tener aquí un valor de 4.99, ¿no? Entonces aquí una de las cosas que nos podrían llegar a preguntar también son cosas muy sencillas. ¿Qué pasa si ahora invertimos 6 millones de dólares en publicidad? ¿Qué pasa en este caso? Si nosotros invertimos 6 millones de dólares en publicidad, ¿cuáles van a ser las ventas estimadas? Pues aquí, por ejemplo, tenemos a ventas y vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que vamos a agarrar modelo, va a ser igual a beta cero, más accedemos a nuestra instancia de clase, pedimos al valor de beta uno y lo multiplicamos, en este caso, por 6 porque recordemos que trabajamos en millones, ¿no? Entonces, en este caso, con 6 millones, nosotros ahora tenemos la habilidad de hacer predicciones y si nosotros invertimos 6 millones en publicidad, ahora, por ejemplo, nosotros esperamos ver ventas de alrededor de 31 millones de dólares, ¿no? En ventas de manera directa. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas son cosas que podrían venir en el examen, son ejercicios muy sencillos que prácticamente vemos como el resultado y con eso lo podemos estar interpretando, ¿no? Bien, entonces eso es uno de los que nosotros habíamos indicado, pero también si se acuerdan, otra de las cosas, esto lo hicimos de una manera muy, muy manual, pero si se acuerdan, nosotros tenemos en MDR, tenemos aquí una función que se llama predicciones. Déjenme, lo buscamos. Aquí tenemos esta función que se llama predict. Y esta función es muy útil porque, por ejemplo, esto que hicimos aquí de manera manual, podríamos simplemente poner aquí a modelo, luego usamos nuestra función que se llama predict, y una de las cosas que podemos hacer aquí es, por ejemplo, pasar el valor de 6. Si nosotros ejecutamos, vemos que nos dice que el valor que tenemos predicho es igual a 31, el mismo que ya teníamos. Pero esta función es más poderosa porque una de las cosas que también podemos hacer es pasar aquí una lista de diferentes valores. ¿Qué pasa si ahora queremos, cuando invertimos 6, cuando invertimos 10 millones de pesos en publicidad e invertimos en 15? Pues volvemos a ejecutar y vemos lo siguiente, cuando invertimos 6 millones, vamos a tener una venta de 31 millones. Cuando invertimos 10 millones, tenemos una venta estimada de 51 y cuando invertimos 15 millones,
nosotros vamos a tener en este caso una venta estimada de 76 millones, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son muy útiles porque a partir de nuestro modelo que estuvimos construyendo, prácticamente podemos hacer todos estos valores que estuvimos planteando, ¿no? Y también habíamos dicho que, por ejemplo, una de las cosas que podíamos hacer es que podríamos graficar en este caso nuestra gráfica de residuos, nuestra gráfica de regresión, perdón. Entonces aquí cargamos, visualizamos y vamos a ver en este caso, eh, va a tardar un poco porque estamos simulando 1 millón de datos. Pues déjenme quitar esta parte, vamos a simular menos, vamos a simular 3 millones de datos, 100, mil valores de datos. Entonces en este caso visualizamos y vamos aquí a poner en este caso nuestra gráfica de regresión, ¿no? Simplemente es lo mismo, nada más que vamos a trabajar con menos datos para que los resultados sean más rápidos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ponemos modelo de regresión. Y aquí nosotros teníamos esta relación que nosotros habíamos indicado, ¿no? Vemos que hay una prácticamente todos estos puntos representan valores que vamos a estar viendo, pero nosotros lo podemos representar a través de esta recta y con ello hacer nuestras predicciones que nosotros estuvimos haciendo, ¿no? Y también teníamos este último punto, que es también muy valioso porque empezamos a construir nuestros intervalos de predicción, ¿no? Los volvemos a visualizar aquí y en este caso vemos nuestra gráfica que estábamos trabajando y vemos justamente nuestra recta de regresión. Entonces, en este punto de aquí, esta línea que tenemos aquí de color muy pequeño, nosotros te estamos diciendo que es el intervalo del valor medio. Entonces, prácticamente es un intervalo sobre la recta de regresión, porque sabemos que beta 0 y beta 1 tenemos varianza. Pero ahora, si quisiéramos hacer un intervalo de predicción, tenemos estas otras bandas que tenemos aquí. Entonces, estas bandas grandes que nosotros aquí tenemos seleccionados, es efectivamente lo que nosotros estamos haciendo como referencia, como nuestro modelo de regresión que nosotros estamos haciendo o estamos trabajando, y en ello vamos a ver que efectivamente el 95% de nuestros datos van a estar contenidos, ¿no? Entonces, habíamos visto, por ejemplo, aquí si empezamos a contabilizar el número de líneas, vamos a ver que prácticamente aquí tenemos 50 valores, entonces vamos a ver que en promedio 50 líneas de regresión van a estar, o 50 observaciones van a estar fuera de esta recta de forma teórica, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros habíamos platicado y hemos estado viendo, ¿no? Entonces, déjenme, terminamos aquí. Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos viendo es este resultado de cómo nos vamos a estar visualizando, ¿no? Entonces, déjenme aceptar aquí a alguien que se está uniendo. Entonces, déjenme aceptar aquí a alguien que se une. Creo que no me está dejando. A ver, déjenme ver. ¿Por qué no me deja aceptar al compañero que se está uniendo? Aquí. Creo que sí, ya se terminó de unir. Bien, entonces, volviendo a retomar un poquito esta parte, esto es prácticamente nosotros donde nos quedamos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda de lo que nosotros, esto prácticamente es todo esto ya lo estuvimos trabajando la clase pasada? Sin embargo, otra de las cosas que nosotros vimos y justamente nos quedamos aquí es este summary que nosotros estuvimos construyendo también en clase, ¿no? Entonces déjenme, lo hacemos más para acá. Déjenme ver si lo podemos. A ver, déjenme, ponemos aquí ahí está. Entonces, déjenme hacer un poquito más para acá arriba. Bien, entonces, otra de los análisis, y este es creo que el resultado más, déjenme hacer un clear, ahí está, y luego déjenme imprimimos este de aquí, y aquí lo tenemos.
Entonces, como lo tenemos aquí en pantalla, este es el resultado más importante que nosotros podemos estar encontrando cuando nosotros trabajemos en regresión. Este resultado que nosotros tenemos aquí en regresión es lo más importante porque una de las cosas que nos está indicando es que una de las cosas que nos está indicando aquí es que, por ejemplo, nos dice entre múltiples resultados cómo tenemos aquí la distribución de nuestros. Déjenme ver, creo que está. Ay, perdón, creo que entró una llamada y empezó a sonar. Entonces, ven, aquí volviendo aquí nuevamente. Este resultado por mucho es el resultado más importante que nosotros tenemos aquí en regresión, porque nosotros vemos que una de las cosas que nos tenemos es que tenemos el número de observaciones totales que tenemos en clase, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos dice, por ejemplo, es que nos dice el número de observaciones que nosotros tenemos. Tenemos 1000 datos con el que nosotros estamos simulando y estamos trabajando. Pero también otra de las cosas que nos dice, por ejemplo, es que nos da, por ejemplo, el número o la desviación estándar que nosotros tenemos. En este caso nos dice que nuestra varianza que nosotros tenemos es justamente 4.94. Otro de los elementos que nos dice también el summary es que, si se acuerdan, nosotros sabemos que la desviación estándar tiene n-2 grados de libertad y aquí nos los está indicando, es n, que son 1000, menos 2, nos está indicando que tenemos 998 grados de libertad. Otro de los números que nos está indicando es la R cuadrada. Y esto también ya lo estuvimos viendo mucho en clase, que la R cuadrada, recordemos que este resultado es muy importante porque nos va a estar indicando qué tanta variabilidad es expresado por nuestro modelo. Nosotros sabemos en particular que este resultado de la R cuadrado tiene un valores entre 0 y 1. Y en esta parte que nosotros estamos viendo es que este es igual a 0.87. Con nuestra analogía que estuvimos viendo la clase pasada, nosotros podemos estar diciendo que este es un buen modelo porque estaremos representando el 80% de nuestra variabilidad. Por eso es que cuando nosotros vemos esta gráfica de aquí, vemos que prácticamente tenemos variabilidad, pero vemos que prácticamente todos estos resultados están contenidos dentro de nuestro intervalo de confianza y vemos que tiene el comportamiento que nosotros estamos buscando, ¿no? En caso de que tuviéramos mucho más variabilidad, entonces prácticamente nuestra R cuadrada fuera más pequeño porque no estamos representando de manera correcta, ¿no? Otro de los resultados que tenemos aquí es que nos dice nuestra F, es nuestra estadística F. ¿Se acuerdan? Si nosotros construimos esta tabla ANOVA, sabemos que tenemos regresión, error y total. Entonces, prácticamente nosotros podemos estar viendo que dentro de la ANOVA queremos ver si beta 0 y beta 1 son distintos que 0. Y en este caso en particular, vemos que tenemos la suma de cuadrados, de la regresión, del error y del total. Tenemos los cuadrados medios que volvemos a repetir y luego tenemos la división entre los cuadrados medios de la regresión y el error. Entonces, este resultado nos da que es igual a 6828, que si nosotros evaluamos esto en una F de Fisher, este nos da un p-value de 0. Entonces, si se acuerdan, lo que nosotros estamos buscando es lo siguiente, es que esto sea igual a beta 0, sea igual en este caso a beta 1 y sea igual a 1 versus nuestra hipótesis alternativa que sea que es beta 0 sea distinto que 0 o en este caso beta 1 sea distinto que 0. Entonces, si nosotros estamos en este caso, vemos que vamos a rechazar, o aquí vamos a ponerlo, vamos a rechazar el p-value si p-value, vamos a rechazar h0, perdón, vamos a rechazar h0 o nuestra hipótesis nula si p-value es más chico que un nivel de significancia alfa, que sería el error que nosotros estamos asumiendo. Pues prácticamente volvemos aquí. Este p-value es cero prácticamente. Si ustedes ven aquí, este es un cero. Pues prácticamente con cualquier nivel de confianza que ustedes quieran, vamos a estar rechazando h0. Y si nosotros rechazamos h0, tenemos que efectivamente vamos a estar en este otro caso de acá, ¿no? ¿Qué pasa si ahora hacemos el otro caso? Vamos a suponer un caso donde beta 0 sea igual a 0 y beta 1 sea igual a 0.
Vamos a partir de este caso muy sencillo. Volvemos a ejecutar nuestro modelo y vamos a ver qué nos dice. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que este es igual a 0.16 y 0.29. Y vamos aquí, lo importante que nosotros aquí tenemos. Vamos a ver nuestro summary, cómo se comporta. Y en este caso en particular, vemos que, por ejemplo, de forma real, nosotros sabemos que beta 0 y beta 1 son iguales a 0. Y si nosotros vemos aquí nuestra F estadística, nuestro p-value, nos dice que esto es igual a 0.63. Entonces, como el p-value es más chico es más grande que alfa, que un nivel de confianza del 95%, entonces no tenemos evidencia para rechazar H0 y asumimos como válido esta hipótesis de aquí, es decir, beta 0 y beta 1 son iguales que 0 de forma teórica. Aunque nosotros ya vimos que teníamos aquí que este era igual a 0.16 y esto es igual a 0.02, ¿no? Pero sabemos nosotros que de forma teórica y a través de una ANOVA, este resultado estamos demostrando que estadísticamente con un 95% de confianza, esto es igual a 0, que tiene sentido porque nosotros aquí lo estuvimos planteando, ¿no? Entonces, esta sería otra de las preguntas que podría venir prácticamente que pudiéramos tener aquí nuestro resultado y simplemente, dado este p-value, decir si vamos a rechazar o vamos a estar fuera de nuestra zona de rechazo. Y también otra de las cosas que nosotros tenemos aquí son los coeficientes. Y decidí poner este formato porque ustedes a partir de la siguiente semana van a estar viendo con Rodrigo estos resultados y lo más probable es que lo estén elaborando con R y van a ver esta salida. Y esta salida es exactamente la misma que reporta R. Entonces aquí lo que van a tener es el intercepto. El intercepto es beta cero, entonces te dice beta cero va a ser igual a 2.45, X va a ser igual a 4.49. Entonces lo podemos visualizar en estos valores que tenemos aquí, en estos print, pero vamos a ver que si nosotros nos quedamos con el valor estimado, esta columna nos está indicando efectivamente cómo se encuentran estos resultados. Luego tenemos aquí su desviación estándar y nos dice, beta cero tiene una desviación estándar de 35.3078 y este nos dice que es igual a 0.09, ¿no? Entonces, volvamos al parte inicial. Nosotros habíamos dicho que de forma teórica beta 0 era igual a 1.5 y beta 1 es igual a 5. Si nosotros vemos intercepto, nos dice que beta 0 es igual a 2.5. Es un valor muy lejano a este. Nosotros habíamos dicho que este es igual a 1.5 y este sabemos que es igual a 4.45. Entonces, por eso es que si nosotros vemos aquí su desviación estándar, es mayor que este de aquí abajo. Este de aquí abajo, beta 1, nos dice que su desviación estándar es igual a 4.91, es un valor muy cercano a 5 y por eso es que prácticamente su desviación estándar es muy pequeño. Lo mismo pasa, esto pasa porque tenemos muy poquitos datos. Por ejemplo, si nosotros empezamos a aumentar por ejemplo, 100,000 valores, nosotros volvemos a ejecutar y vemos estos resultados y vemos que ahora son más certeros y aquí vemos que de cierta forma estos desviaciones estándar fueron un poco más pequeños, pero vamos a ver que prácticamente aquí tenemos sus desviaciones estándar. Luego aquí tenemos el valor de los t-values. Si se acuerdan, cuando nosotros estuvimos construyendo las pruebas de hipótesis, nosotros indicamos que si quisiéramos probar que beta 0 fuera igual a 0, tendríamos que agarrar el valor estimado y dividirlo entre su desviación estándar o su desviación estándar estimada, ¿no? Y esto nos da como resultado que su estadística T es igual a 40 y este nos da que es igual a 4.29. Y aquí, por ejemplo, vemos que su p-value es igual a 0 y 0, ¿no? Entonces, como estos p-values son iguales que 0, entonces volvamos a hacer lo mismo. Entonces, lo que nos dice esos p-values es que estamos demostrando que h0 es igual a que beta 0 es igual a 0 versus nuestra hipótesis alternativa que beta 0 sea distinto que 0. Y aquí estamos demostrando que este p-value es igual a 0 y por lo tanto vamos a rechazar h0 y vamos a tener esta hipótesis de aquí. Si volvemos nosotros aquí, ahora en vez de ser 5 vamos a poner que fuera igual a 0, pues vamos a trabajar con este caso. Volvemos a ejecutar y vemos que en este caso, beta 0 nosotros indicamos que es igual a 0, vemos que su intercepto es igual a 0.44, pero lo interesante es aquí que nosotros cuando tenemos evidencia que con un 95% de confianza este resultado es igual a 0, vemos que este p-value es muy grande y como es muy grande, no podemos rechazar h0, así que asumimos como válido que beta 0 es igual a 0, ¿no?
Entonces vemos que a través de este summary, vemos que podemos consultar mucha información. Aquí, por ejemplo, podemos consultar los intervalos de confianza de un 95%, podemos ver cómo se pueden mover los resultados, pero por mucho, este summary es lo más importante porque ahora ya no nosotros no necesitamos conocer todos nuestros datos, no necesitamos conocer todos nuestros valores, simplemente con ver este summary nosotros podemos hacer todas estas inferencias que nosotros necesitamos y con ello prácticamente es lo más útil que nosotros podemos estar haciendo, ¿no? Entonces, ¿alguna duda en particular en esta parte? ¿Vamos todos bien? Les digo, esta es la parte más importante de regresión. Este summary es donde vamos a estar recayendo todos nuestros análisis que vamos a estar haciendo y más importante, cuando estemos trabajando en regresión múltiple, vamos a estarnos basando principalmente en estos resultados aquí, ¿no? Entonces, por eso es que me gustaría que confirmar que todos estuviéramos más o menos en sintonía, todos estuviéramos claros para poder continuar. O igual, les digo, de aquí muy posiblemente tengan o saquemos aquí varias preguntas del examen de este sumario, pues por eso es que es muy importante que vayamos bien y si hay alguna duda, con gusto lo revisamos, ¿no? Entonces, vamos todos bien. Sí, todo bien. Sí, muchas gracias por, por responder y también a los que están dando ahí su like. Gracias también por confirmar, ¿no? Entonces vamos, que parece que vamos todo en orden. Entonces vamos aquí. Entonces con déjenme lo guardamos. Y sí se los envío ahorita, entonces envío este ejemplito que nosotros estamos trabajando. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más práctico. Digo, ya vimos toda esta parte que nosotros tenemos. Pero esta parte, aunque es buena, vamos a ver que tenemos un grave problema y es que los datos que nosotros tenemos aquí son de cierta forma simulados. Nosotros podemos tomar valores reales y estos valores son valores que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí una universidad en Boston o una agencia de publicidad o aquí justamente el Servicio de Censo de Estados Unidos empezó a revisar la situación de las casas que se encontraban en Boston, Massachusetts, y empezó a hacer una base de datos donde empezó a registrar todos los valores que teníamos referente a estas habitaciones, ¿no? Entonces, dentro de todos los valores que nosotros registramos en toda esta parte, encontramos que esta agencia recopiló variables como, por ejemplo, la tasa de criminalidad per cápita en la ciudad o en la zona donde iba a estar la casa, la proporción de suelos, si eran lotes grandes o pequeños, la proporción de qué tan cercas estaban o qué tanta proporción de zonas industriales hay en el cuadrante que nosotros estábamos trabajando y sí, está cerca del Char, que sería el río principal de Boston. Y vemos que hay mucho la calidad del aire, el promedio de habitaciones que nosotros tenemos, la proporción de viviendas un poco antiguas, antes de 1940, las distancias entre los empleos. Entonces, prácticamente aquí nosotros tenemos múltiples valores y todo lo que nosotros necesitamos es trabajar con el valor medio de la vivienda. Es decir, nosotros, a través de toda esta información, necesitamos construir algo que nos ayude, en este caso, a determinar o predecir el valor de una vivienda en relación a los valores que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esto realmente nosotros, como nosotros trabajamos un poco más en la vida diaria, que es prácticamente ya no sabemos cuáles son los valores reales, sino que sabemos que tenemos datos y nosotros tenemos que predecirlos, ¿no? Y siempre que trabajemos con esto, casi siempre vamos a necesitar hacer un análisis exploratorio, ¿no? Entonces, dentro del análisis exploratorio, una de las cosas que nos podría interesar, creo que aquí lo tengo copiado, es que, por ejemplo, una de las cosas que nos interesa es responder algunas cosas muy básicas acerca de la información. Antes de hacer cualquier análisis, nosotros nos interesa verificar este tipo de información. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuántos datos faltantes tenemos? ¿Cuáles son las correlaciones? Porque con ello vamos a ver que si conocemos estos datos, podemos hacer un modelo de mejor forma, ¿no? Entonces aquí ejecutamos y vamos a responder estas preguntas, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a importar nuestra información. Entonces, en este caso, siempre que estemos trabajando en Python, vamos a cargar, en este caso, una librería que se llama Pandas, que nos permite trabajar con tablas, ¿no?
Entonces aquí lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a cargar nuestro data frame. Vamos aquí de nuestra librería que acabamos de importar, vamos a leer aquí read-csv y leímos aquí nuestro archivo que nosotros tenemos. Entonces, este archivo se los paso, pero en este caso se llama Boston Housing.csv. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos, aquí si hacemos este DF, vemos toda esta información que nosotros tenemos. Entonces, prácticamente, nosotros gráficamente podemos ver que tenemos 506 resultados o 506 datos que estuvimos recopilando y 14 columnas, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que prácticamente cómo lo tenemos. Por ejemplo, esta vivienda que cuesta prácticamente un valor medio de 21 millones de dólares prácticamente podemos ver que sigue una serie de comportamientos. Por ejemplo, sabemos que por la proporción o el porcentaje de personas de bajos recursos que viven en este cuadrante es de 9.14, ¿no? En B, por ejemplo, nos dice cómo es la composición poblacional. Por ejemplo, aquí tenemos la distancia a las zonas de trabajo. Vemos que, por ejemplo, esta ubicación es un poco lejano de las otras de trabajo. Esta que es un poco más cercano, eh, vemos que tiene un valor más alto, pero prácticamente aquí, por ejemplo, podemos ver cómo tenemos esta distribución acerca de nuestros resultados, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en este caso en particular, esta habitación, además de que está más cerca, vemos que presenta índices de criminalidad más bajo y vemos que tenemos varias variables interesantes con las que nosotros podemos estar prediciendo los valores de la vivienda. Pero volviendo aquí, vemos que una de las cosas que podemos ver es que ya aquí cargamos los valores, pero por ejemplo, aquí por ejemplo podemos estar viendo, ya vemos que aquí nos los da, pero por ejemplo, otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, poner df shape y aquí vamos a poner un print. Aquí ponemos df shape y aquí vamos a poner aquí dimensión de la tabla. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos esto de f.shape, lo que nos regresa es justamente la dimensión de la tabla. Tenemos 506 registros y tenemos aquí 14 valores, ¿no? Entonces, esto lo podemos estar haciendo y hay un pequeño truco, déjenme les enseño un pequeño truco un poco de Python. Es que nosotros podemos hacer lo siguiente, vamos a poner aquí dimensión de la tabla, ponemos dos puntos, ponemos aquí guión bajo S y aquí ponemos renglones, ponemos aquí este asterisco de S y aquí ponemos columnas. Y aquí ponemos este símbolo de porcentaje. Entonces, este comando de aquí es muy útil porque prácticamente lo que nos va a estar renderizando es que cada vez que nosotros tengamos aquí este espacio de asterisco S, nos va a estar renderizando esta lista o esta tupla que nosotros aquí teníamos, ¿no? Yo creo que resulta que es mejor presentarlo de esta forma, ¿no? Tenemos 506 renglones, 506 datos, y tenemos aquí 14 columnas o, 40, o 14 variables, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos toda nuestra información que nosotros estamos, variables, que nosotros estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la primera pregunta que nosotros conocemos y podemos estar haciendo, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos aquí sacar, por ejemplo, estadísticas descriptivas. Entonces, dentro de nuestras estadísticas descriptivas, por ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, aquí vamos a poner estadísticas. Y por ejemplo, vamos a ver que una de las ventajas que tiene Python es que, por ejemplo, podemos aquí poner el comando describe y nos va a empezar a describir. Aquí vamos a poner un print y vamos a poner aquí estadísticas descriptivas. Ponemos un salto de línea y en este caso vamos a poner nuestras estadísticas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí imprimimos y aquí vemos todos estos resultados. Entonces vemos que, por ejemplo, este pequeño resultado o este pequeño comando que nosotros tenemos es muy útil porque nos dice, en primer lugar, nos dice cuántos datos tenemos, ¿no? Este ya no nos interesa porque sabemos que tenemos 500 renglones, pero lo que nos dice aquí es importante, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la tasa de criminalidad media es igual a 3.96. La ciudad o la parte que menos criminalidad tiene una tasa de 0.063. Vemos que la que más tiene es una criminalidad de 88
y veamos que esta es la distribución de todos nuestros valores, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, tiene una desviación estándar de 8, sabemos que los cuartiles lo tenemos aquí representados y vemos un poco cómo se encuentra esta distribución. Lo mismo lo podemos hacer, por ejemplo, la proporción para lotes grandes y vemos que, por ejemplo, aquí podemos ver que, por ejemplo, hay una zona residencial que prácticamente esto es igual a cero, es decir, prácticamente no hay ningún lote grande. Y tenemos aquí un lote residencial donde ocupamos el 100% y por eso es que aquí lo tenemos, ¿no? Entonces también aquí vemos el porcentaje de áreas industriales que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver que la que más tiene es que un cuarto de la zona industrial es zona, un cuarto de todo el terreno es, o del cuadrante es igual a una zona industrial, y el que menos tiene es prácticamente 0,46, ¿no? Pues vemos cómo tenemos toda esta distribución, y en cuanto a las casas, vemos que efectivamente las casas con mayor valor tienen un valor de 50, y las que menos tienen, por ejemplo, es un valor de 5, ¿no? Y de ahí vemos cómo son la distribución de todos estos resultados y vemos cómo se empiezan a trabajar cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo podemos estar visualizando, lo podemos estar trabajando, pero también hay otra de las métricas que a nosotros nos interesa mucho, que prácticamente nosotros aquí ya lo tenemos presente, pero por ejemplo, aquí podemos utilizar, ya lo podemos ver a través de números, pero vamos a ver que hay algo muy útil y es que muchas veces una imagen vale más que 1,000 palabras. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a cargar la librería que se llama Sanborn, que nos va a permitir en este caso hacer algunas gráficas un poco más optimizadas, ¿no? Y vamos a cargar aquí Matplotlib, que también es otra de las librerías que nos ayudan a realizar gráficas de manera muy sencilla dentro de Python, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestras dos librerías que vamos a estar graficando. Entonces, lo que nosotros necesitamos es estos resultados que tenemos aquí en pantalla, hacer una gráfica que nos permite visualizar estos resultados. Y la gráfica por excelencia siempre es una gráfica de caja. ¿Y cómo lo podemos estar viendo? Es muy sencillo. Vamos a crear una figura muy sencilla y aquí vamos a generar nuestra figura. Y luego aquí ponemos los ejes que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y aquí le hacemos PLT, vamos a cargar nuestra librería de Plotly y vamos aquí a indicar que nosotros vamos a estar haciendo unas subgráficas, subplot. Vamos a ver que queremos una gráfica que tenga muchas gráficas adentro, ¿no? Y vamos a contar, ¿cuántas gráficas vamos a estar ocupando? Vamos a estar ocupando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7 gráficas vamos a estar ocupando, ¿no? Entonces aquí le vamos a indicar que nosotros tenemos que n-calls va a ser igual. Nosotros vamos a estar ocupando 7 columnas y luego le vamos a indicar que nosotros vamos a estar ocupando 2 renglones, ¿no? Entonces vamos a poner que en el primer renglón vamos a mostrar 4 y en el otro de abajo vamos a buscar las otras 4, ¿no? Y luego vamos aquí a poner un tamaño, que casi siempre vamos a elegir un tamaño de este estilo, que sería 20,10, ¿no? Eso sería más prácticamente la gráfica o los tamaños de la gráfica que nosotros vamos a estar buscando, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta gráfica, lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a inicializar eh, nuestros ejes, entonces por eso es que aquí ponemos flatten para inicializarlo, pero aquí viene lo importante. Luego vamos a ir iterando for i in vamos a ir iterando for i y vamos a ir iterando en call. Entonces, en estos resultados vamos a ir iterando. ¿Y qué es lo que vamos a estar iterando? Vamos a estar iterando a través de la enumeración en enumerate data.columns. Entonces, si se acuerdan, con este comando data columns nos va a estar regresando todas nuestras columnas que nosotros vamos a estar teniendo. Y lo único que nosotros tenemos aquí a hacer es simplemente vamos a estar haciendo nuestra gráfica de Sandboard y vamos a poner aquí. Vamos a hacer una gráfica, un box plot, en donde vamos a poner que en el eje de las Y vamos a estar graficando nuestro data-call. Si vamos a estar graficando la columna seleccionada que nosotros vamos a estar trabajando. Y en el eje de las X vamos a poner aquí el eje que nosotros vamos a estar inicializando, que nosotros aquí teníamos señalado, ¿no? Que sería esta parte. Pues con esto ejecutamos. Y ya creo que con esto simplemente ponemos un plt.show y ya podemos ver
toda nuestra dispersión de nuestros datos, ¿no? Entonces vamos a ver que de esta forma, es que le pusimos df, ¿no? Aquí se llama df, que sería nuestros resultados, y aquí tenemos, aquí también era df, ¿no? Entonces vemos que con este cambio, vemos que aquí tenemos estos mismos resultados que teníamos visualmente, lo podemos ver a través de gráficas. Y vemos que esto es muy importante porque una de las cosas que nos va a estar permitiendo es, en primer lugar, esta colita de aquí nos va a estar indicando nuestro valor máximo, esta de aquí nos indica, o este bigote de aquí nos indica el valor mínimo, esta línea que tenemos aquí nos indica el primer cuartil, el tercer cuartil, y esta línea de aquí nos indica nuestro valor medio. Entre más simétrica encontremos nuestra distribución, más parecido a una distribución normal se va a estar pareciendo, ¿no? Entonces, en este caso, este parece una distribución bastante buena, donde parece que tenemos un comportamiento normal. Lo mismo que nosotros podemos ver aquí, nada más que aquí tenemos muchos valores atípicos y aquí también, ¿no? Pues todos estos valores que tenemos aquí lo conocemos como valores outlier o valores atípicos. Y esto es muy interesante porque vamos a ver que si nosotros queremos empezar a predecir los valores de la vivienda, vamos a ver que en este caso estos valores nos van a representar aquí algunos inconvenientes porque al final vamos a ver que hay casas muy caras que se salen completamente de la estructura del mercado, ¿no? Entonces, como se salen de la estructura del mercado, resulta ser que prácticamente nuestras estimaciones nos los van a estar modificando un poco, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Y otra de las cosas que a nosotros nos interesa también mucho es que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver que dentro de como lo tenemos en un data frame, simplemente ponemos df.core y una de las cosas que nos realiza con este simple comando de aquí es que nos va a estar realizando una gráfica de correlación de todas nuestras variables. Entonces, por ejemplo, vemos que nuestra variable de interés siempre es esta, la porcentaje de viviendas o el valor medio de la vivienda que nosotros queremos analizar y queremos predecir. Y luego necesitamos encontrar la correlación más grande que nosotros tengamos. Y vamos a poner aquí un valor absoluto porque nos interesa en este caso, no nos importa si tenemos valor negativo o valor positivo, simplemente nos interesa la correlación positiva, ¿no? Entonces, de aquí buscamos la correlación más alta que nosotros podamos tener. Si nosotros vemos esta columna de aquí o estos renglones, vemos que la correlación más alta corresponde exactamente a LSAT. LSAT lo que nos va a estar indicando es el porcentaje de viviendas de escasos recursos que nosotros estamos teniendo. Y vemos que prácticamente hay una correlación muy fuerte entre ambas. Entonces, algo muy básico que se nos podría llegar a ocurrir es hacer un modelo de la siguiente forma. Queremos predecir a X, que en este caso X va a ser, como habíamos indicado, va a corresponder en este caso a la valor de la vivienda al valor de la vivienda de escasos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente accedemos a DF. Bueno, primero vamos a cargar nuestra librería import y aquí cargamos nuestra librería que se llama MDR. Luego, ya que tenemos a MDR, lo que nosotros vamos a estar haciendo es, en X nosotros indicamos que la variable que nosotros intentamos estar usando como valor predictora, o como valor predictora es LSAT, es decir, el porcentaje de viviendas de escasos recursos. De aquí vamos a pedir simplemente sus valores, ¿no? Simplemente es la manera muy sencilla que estamos accediendo a sus valores. Luego, aquí ponemos a Y, y en Y nosotros, bueno, aquí tenemos un error. ¿Por qué nos da un error? A LStat, creo que era. Aquí nos hace falta una R y aquí copiamos esta parte de aquí y lo pegamos aquí y nosotros queremos trabajar con el valor de la vivienda media, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es que estamos accediendo a los valores de esta columna, ¿no? Si ponemos X, vemos que es una lista con todos estos valores que nosotros tenemos aquí, ¿no? Simplemente es lo que nosotros indicamos aquí. Y ahora simplemente hacemos lo siguiente. Modelo va a ser igual en este caso a MDR, que es nuestra librería. Aquí cargamos nuestro modelo de regresión lineal simple, que es este modelo que estuvimos construyendo en clase. Ponemos aquí a X, pasamos aquí a Y, ejecutamos aquí el modelo. Bueno, aquí no nos va a indicar nada. Pero aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a poner aquí un modelo
¿cómo se llamaba? Déjenme ver lo que gráfica que queremos aquí, plot regression. Vamos a graficar esta, creo que se ve mejor esta gráfica de aquí. Entonces vamos a poner aquí plot, aquí, modelo.plot with intervals, ejecutamos, y nosotros aquí vemos cómo tenemos esta distribución. Y vemos que efectivamente tenemos esta distribución donde prácticamente entre más porcentaje de viviendas de escasos recursos tengamos alrededor o en este cuadrante, el valor de las casas resulta tener un valor menor, ¿no? Hay casos excepcionales, como por ejemplo, estos que tenemos valores de casas muy caras. Entonces, esto sería algo que nos gustaría, en este caso, quitar estos valores muy grandes, ¿no? Porque recordemos que siempre hay casas muy, muy caras que salen completamente del mercado y nos interesa, en este caso, filtrar esas casas. Queremos hacer ese análisis sin esas casas en particular, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, nos vamos aquí a nuestro DF y en nuestro DF le vamos a indicar, nos interesa las viviendas que tengan, en este caso, un valor medio de vivienda menor o igual a 50, menor que 50, ¿no? Pues con esto omitimos todos nuestros valores que nosotros tenemos aquí presente, ejecutamos y ahora vemos que ya resulta ser que este modelo que acabamos de estar prediciendo resulta mejor este de aquí que este de aquí. ¿Por qué? Porque aquí vemos que en zonas de escasos recursos hay casas muy caras, ¿no? Como siempre. Entonces, si emitimos esos casos muy particulares, vemos que este comportamiento ya tiene un comportamiento mucho mejor y vemos que prácticamente con estos intervalos, prácticamente nosotros podemos empezar a predecir nuestros valores que nosotros tenemos aquí, ¿no? Y no solamente eso, nosotros, por ejemplo, podemos hacer modelo.summary y podemos hacer prácticamente el análisis que nosotros indicamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver que después del filtrado tenemos 490 elementos, vemos que tenemos aquí nuestra desviación estándar, vemos que la R cuadrada es igual a 0,57, si se acuerdan, habíamos dicho que valores entre 0,3 y 0,5, no, entre 0,5 y 0,6, ahí van a ser modelos adecuados, modelos aceptables, y aquí lo tenemos, ¿no? Pero no solamente eso, nos dice beta 0 es igual a 32, es decir, prácticamente, si no hubiera ninguna casa de escasos recursos, vamos a ver que el valor de esa casa sería de 32. Y luego vemos que prácticamente por cada casa o por cada valor que tengamos o por cada porcentaje de población de escasos recursos que tengamos en este cuadrante, el valor de la casa va a estar disminuyendo en 0,84, ¿no? Entonces vemos que prácticamente aquí tenemos este análisis de aquí, vemos aquí su desviación estándar, y algo importante, sus p-values son muy pequeños. Y si son muy pequeños, esto es algo bueno porque nos dice que tenemos valores que son significativos, ¿no? También lo mismo pasa aquí con este p-value. Si vemos un valor pequeño, es muy bueno porque nos está indicando que vamos a rechazar nuestra prueba de hipótesis. Y si rechazamos nuestra prueba de hipótesis, tenemos evidencia de que beta 0 y beta 1 son distintos que 0, ¿no? Pues vemos que el modelo es significativo. El modelo nos está aportando información y no solamente eso, vemos que aquí tenemos estos valores aquí, ¿no? Entonces, otra de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, es que con esto ahora ya tenemos una habilidad de, por ejemplo, hacer aquí modelo.predict y podemos hacer predicciones. Imaginemos que ahora estamos en la misma ciudad de Boston, pero ahora imaginemos que tenemos, en este caso en particular, déjenme ir aquí arriba, estos valores habíamos dicho que están entre 1 y 37, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos aquí una ciudad muy segura, donde prácticamente el índice que nosotros vamos a estar trabajando es igual a 0,9, y luego tenemos una ciudad muy violenta, donde su resultado sería igual a 30. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Y bueno, vamos a poner una que esté en la parte intermedia, que sería igual a 15, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nosotros vemos que cuando nosotros estamos en una ciudad bastante segura, donde, o más bien, donde tenemos en este caso una zona con un índice de pobreza muy pequeña, vamos a ver que en este caso las casas van a estar valiendo más, van a estar valiendo 31.
cuando tenemos casas donde prácticamente el 30% de la población son casas de escasos recursos, entonces vemos que en este caso el valor de la vivienda va a desplomarse y va a ser igual a 7, ¿no? Entonces vemos que prácticamente vimos que una de las cosas que es, hay muchas variables, pero prácticamente una de las más significativas que podemos ver a través de la correlación es que prácticamente la variable que nos va a ayudar más es prácticamente ver que el porcentaje de viviendas que hay alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podremos tener habitaciones que tengan habitaciones con cuartos muy amplios. Por ejemplo, creo que era Chas, déjenme ver. No, creo que, a ver, déjenme ver. ¿Cuál era la habitación, el que nos indicaba la habitación? Bueno, vamos a ver esta de distancia. ¿Qué pasa con distancias, por ejemplo? ¿Qué pasa con distancias? Nosotros si vemos las distancias, vemos que también vamos a tener aquí, vemos que también aquí las distancias medias son altamente correlacionadas, pero en este caso vamos a ver que resulta ser no tan bueno, porque por ejemplo, vamos a ver, ya vimos esta parte, vamos a poner aquí dist, simplemente es el mismo modelo, y creo que era sin T, ¿no? Simplemente es dist. Entonces vamos a ver que en este caso vemos esta distribución. Vemos que al inicio representa bien nuestros datos, pero hay muchos valores atípicos, más que de los que teníamos aquí. Vamos a ver que aquí la mayoría de los resultados estaban dentro de estas bandas y aquí vemos que aquí al inicio hay muchos datos que sobresalen y estos valores que tenemos aquí, ¿no? Entonces por eso es que nuestro modelo nos indicaba a través de la correlación que la mejor variable era en este caso trabajar con el porcentaje de pobreza en este cuadrante, ¿no? Entonces, vamos a ver que, pero nuevamente vamos a ver que lo más importante es este resumen que nosotros tenemos aquí. Si nosotros efectuamos este summary, vemos que pasamos de un summary de 0.53 a algo de 0.3, es decir, ya es significativamente más pequeño y vemos que nuestro modelo es capaz de representar menos variabilidad. Y cuando tenemos este modelo, habíamos dicho que es un modelo que no estaba tan fuerte y por eso es que aquí nos está indicando este valor muy pequeño, ¿no? Entonces, nuevamente, siempre vean el valor de la regresión porque, o este summary, porque nos va a estar dando mucha información, ¿no? Entonces, con esto se nos terminó la hora, creo que estamos bastante tiempo, entonces muchas gracias por estar aquí presentes. Si hay alguna duda, lo revisamos, pero si no, continuamos la siguiente semana, ¿no? Recuerden que hoy se entrega su tarea. Bueno, mañana se entrega su tarea, ¿no? Habíamos indicado, entonces todavía tienen el día de hoy para hacer algunas preguntas. Y si no, nos vemos el próximo viernes. Entonces, vamos. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. No, gracias a Sí, ustedes. hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Bye.